Amén, ya lo tenemos. Capítulo 6 del Evangelio según Juan. Versículo 22 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Observamos que inicia el texto diciéndonos al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? ¿Recuerdan en el contexto de qué veníamos hablando? ¿Qué ocurrió el día anterior? ¿Qué ocurrió en el día? ¿Recuerdan? La alimentación de los 5. La multiplicación de los panes y los pececillos. ¿Y qué ocurrió en la tarde y en la noche de ese mismo día? Jesús camina sobre el mar, llega caminando a sus discípulos, calma la tempestad y hace que el barco llegue al lugar donde se dirigía. Ese es el contexto. Y Juan presenta esta escena tan viva que quiere como introducirnos en ella. Por eso coloca detalles importantes aquí. La gente que había sido alimentada todavía estaba al otro lado del mar. Habían visto a los discípulos entrar en la embarcación el día anterior y sabían que nuestro Señor no había ido con ellos. Solo había una barca disponible entonces y los discípulos se la habían llevado. Esa mañana la multitud que había sido alimentada despertó nuevamente con hambre. No sé si a usted le ha podido pasar que de pronto tiene una buena comida, se satisface, se siente muy cómodo, muy satisfecho, pero ¿qué ocurre la mañana siguiente cuando usted se levanta? El hambre ataca nuevamente. El hambre regresa. Y esto le estaba ocurriendo aquí a las personas. Seguramente muchos volvieron a sus casas o continuaron su camino, mientras otros no aceptaban marcharse del lugar. Ellos querían reencontrarse nuevamente con aquel aparecido líder que les había dado de comer. Y observamos algo interesante aquí, y es que los problemas que vemos reflejados en la actualidad no son tan distintos a los que se presentaban en otras épocas de la historia. Todavía hay personas que están esperando que aparezca un redentor milagrosamente que venga a satisfacer sus necesidades y a suplir con todo lo que dispensan a cambio de nada. Todavía la gente sigue pensando como estaba pensando esta gente en aquel momento. Y encontré por ahí un chiste político, por cierto, porque estamos en política. No quiero hacer aquí campaña a nadie, el Señor me guarde de eso. Es simplemente un chiste que leí que me pareció interesante. Y decía de la siguiente forma: los vagos que siguen a Petro lo quieren todo regalado. Exclamaron las personas
mientras recogían los almuerzos de la campaña de Duque y los mercados de la de Lleras. Esa mentalidad facilista, acomodada y pobre es lo que tiene hundido en la miseria a muchos países ricos. Muchos países llenos de recursos en este momento están atravesando profundas crisis por esa mentalidad, por esa forma de pensar. Las multitudes todavía siguen pensando y esperando que alguien venga a darles todo lo que necesitan. Y debemos de tener mucho cuidado porque no todas las personas que vengan a prometernos van a cumplir lo que dicen. Seguramente ninguno lo hará. Y de eso debemos tener conciencia. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Otras naves habían arribado de Tiberias, el lugar donde sucedió la multiplicación. Cuando los discípulos pasaron, no habían más embarcaciones, pero aquí nos dice el pasaje que llegaron. Esa mañana aparecieron otras embarcaciones y eso nos explica que todavía había muchas personas tratando de buscar al Señor. Incluso se tomaron el lugar de atravesar el mar y llegar hasta Capernaum en busca del Señor Jesucristo. Cuando se trata de recibir favores, la gente está dispuesta a lo que sea. Y más si se trata de algo básico, una necesidad prioritaria, como lo es la comida. Aproximadamente 20 o 25 veces cada semana participamos de la actividad de alimentarnos. En las mañanas tenemos hambre y no podemos recostar las cabezas en la noche sobre la almohada si no hemos cenado. Incluimos la comida en toda festividad o celebración. ¿O alguna vez usted ha asistido a cualquier celebración en donde no haya comida? Seguramente no tendría el mismo interés. Dependemos de ella para nuestra supervivencia y también la celebramos como un arte. ¿A quién no le gusta deleitar un buen plato esmeradamente preparado? ¿Hay alguien que no le guste? Creo que todos estamos en ese sentido. Cuando salimos de viaje, le damos importancia a lo que vamos a consumir y con qué frecuencia. La comida es tema primario en libros, revistas, programas de televisión, sitios web, etcétera, etcétera. ¿Cuánta importancia le damos al tema de la comida? Incluso en este momento, ¿quiénes están pensando lo que van a almorzar? Seguramente muchos, ¿no? Y le damos mucha importancia a la comida, a este tema. Ojalá tuviésemos el mismo interés en lo que respecta a las necesidades de nuestras almas. Ojalá buscásemos con la misma vehemencia las cosas de arriba y lo espiritual. Que cada mañana deseáramos con hambre y sed al Señor. Que dijésemos, como dijo el dulce cantor de Israel: mi alma tiene sed de ti.
que tuviésemos esa necesidad del Señor, ese deseo de Él cada día, que lo buscásemos así como buscamos el alimento. Sería muy bueno y muy conveniente. Eso nos haría más bien que todo lo demás. Y termina el texto que acabamos de observar diciendo: después de haber dado gracias. Esas palabras demuestran que la multiplicación no fue algo que se obró de forma natural, sino que se tomaron alimentos multiplicados milagrosamente tras la bendición de nuestro Señor. Recuerdan que el Señor tomó el pan y dio gracias y empezó a repartirlo, y allí sucedió el milagro. Versículo 24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. No toda la multitud que había comido el día anterior estaba aquí presente. Seguramente muchos regresaron a sus casas y otros fueron a Jerusalén a la Pascua. Es difícil suponer que una multitud tan grande pudiera encontrar tantas embarcaciones para transportarlos a todos. La gente hace referencia a la parte restante de la multitud. Incluía a muchos que seguían a nuestro Señor de un sitio a otro, a donde quería que fuese en Galilea. Pero ¿qué clase de gente era? Era gente que estaba buscando realmente al Señor para reconocerle como el Hijo de Dios. Eran personas que deseaban la salvación de sus almas y el bienestar espiritual. Gente sin ninguna motivación espiritual, arrastrada por deseos emocionales y solo esperando obtener algún tipo de beneficio. Ellos entendieron y dieron por sentado que Cristo iría a Capernaum, mas había algo que no podían entender: cómo el Señor había llegado a ese sitio tan distante, de donde lo habían dejado la última vez, de donde lo habían visto por última vez. No podían entender cómo el Señor había llegado toda esa distancia en tan corto tiempo. Pero como reflexión práctica podemos ver cuántas personas en distintos lugares están buscando a Jesucristo con las motivaciones incorrectas. Son multitudes las que vienen a Él para que les dé, para que les arregle, para que les solucione su dificultad momentánea. Y más en estos tiempos tan peligrosos en donde los falsos maestros se han encargado de presentar a un falso Cristo con un falso evangelio que solo promete bendiciones temporales. En la intimidad de nuestros corazones podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿por qué sigo a Cristo? ¿Qué estoy esperando de Él? ¿Qué es lo que verdaderamente me está motivando para ser un cristiano? Es algo de vital importancia que debemos preguntarnos constantemente. ¿Por qué estoy siguiendo al Señor? ¿Qué es lo que realmente deseo de Él? ¿Por qué soy cristiano? Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
El lugar donde encontraron al Señor se hallaba en la parte noroccidental del mar de Galilea. Estaba al lado opuesto de donde había ocurrido la multiplicación. Al llegar allí encontraron al Señor y le preguntaron, impulsados por su curiosidad, ¿cuándo llegaste? Esta pregunta demuestra el asombro y la incapacidad de comprender cómo Jesús había llegado a Capernaum sin haber utilizado un barco. Y nosotros sabemos qué fue lo que ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Con quiénes llegó el Señor al otro lado? ¿Qué ocurrió? Alguien por ahí lo había dicho ahorita. El Señor caminó sobre las aguas, subió al barco y llegó con sus discípulos a donde iban. Los hombres siempre tenemos la tendencia a querer entenderlo todo, tener una respuesta lógica para cada cosa, pero con el Señor no ocurre de esa forma. Hay asuntos que solamente debemos entender y aceptar por la fe. Nunca se podrá probar cómo ocurrieron ciertas cosas, pero por el hecho de que no las podamos probar no quiere decir que no sean ciertas. Sin embargo, todavía vemos a muchos pseudocientíficos tratando de dar explicación a algunos relatos de la palabra de Dios y diciendo, no, fue que ocurrió esto, no, fue que ocurrió aquello, que el milagro se trató de esto, de esto o de esto. Pero realmente las cosas que son de fe debemos entenderlas solo por la fe. Y seguramente habrá cosas que no podamos comprender porque son milagrosas, sí, pero por el hecho de que no las entendamos no quiere decir que dejen de ser ciertas. A la gente que nos muestra el texto le quedaba muy complicado entender cómo Jesús había llegado al otro lado del mar antes que ellos y por qué deliberadamente los había eludido. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor no le responde la pregunta que le hacen. El Señor obvió la pregunta. Eso no tenía mayor interés. Así que entró en materia de inmediato. El Señor, sabiendo lo que había en las mentes y en los corazones de estas personas, va directamente al grano, al meollo del asunto. Con un doble amén, de verdad, introduce una afirmación muy significativa e importante. El día anterior habían visto un milagro sorprendente que debía haberles convencido de que se trataba del Mesías, el Hijo de Dios. Mas no fue así. Sencillamente tenían interés en la comida. Sus motivos eran físicos e inmediatos, no espirituales ni eternos. Su pensamiento debió haberse concentrado y dirigido a Dios. En cambio, solo estaban pensando en la comida. Estaban tan ocupados pensando en sus estómagos que no se acordaban de la necesidad de sus almas. La gente que está enganchada a las cosas de esta vida no puede remontarse a lo eterno y verdadero. Ahora, algo que también debemos resaltar en este texto es el conocimiento que el Señor posee del corazón del hombre.
Vemos que el Señor expone las verdaderas motivaciones que tenía toda esta gente para buscarle. Habían atravesado el mar de Galilea, parecía que estaban dispuestos a honrarle y a creer en él, pero realmente Jesús sabía su conducta y las verdaderas motivaciones e intenciones de sus corazones, y al Señor no se le puede engañar. Les digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor no cambia. Él sigue conociendo las motivaciones de todos los que dicen ser cristianos. Él sabe con exactitud todo lo que hacen y por qué lo hacen. De esta forma, seamos verdaderos, genuinos y sinceros en la práctica de nuestra cristiandad. No es difícil engañar a las personas. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al hermano, podemos engañar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares. Podemos engañar a la persona que sea, pero de algo podemos estar completamente seguros, y es que al Señor Jesucristo no le podemos engañar. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. El apóstol Juan lo vio en el Apocalipsis y dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Son ojos escrutadores. Los ojos del Señor Jesucristo nos miran y inmediatamente Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. A Él no le podemos engañar, hermanos. Habían sido saciados una vez y querían que volviese a pasar, que sucediera otra vez. Ahora, podemos entender también, y es difícil de pronto para nosotros, que la gente que nos está narrando aquí la palabra de Dios se trataba de gente muy pobre. Para ellos, tener la tripa llena probablemente era algo demasiado importante. Aunque de ninguna manera justifica su oportunismo e interesado comportamiento. Pero mis hermanos, una labor de todo ministro y maestro siempre será la de exponer fielmente las verdaderas motivaciones de las personas que vienen. No es un acto de bondad ni de amor halagar a los que dicen ser cristianos y decirles que son hijos de Dios y van al cielo, cuando sabemos que su confesión es solo por amor a lo que pueden conseguir. Jesús criticó fuertemente a quienes le seguían por beneficios físicos y temporales, en lugar de hacerlo por saciar su hambre espiritual. Muchos están utilizando las cosas sagradas del Señor para obtener prestigio, bienes de este mundo, y como seguramente sabemos el día de hoy, hasta votos políticos. ¿Cuántos están haciendo campaña política utilizando el nombre de Dios y el nombre del Señor? Hay muchos hoy en día que están diciendo: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Ahora pregunta ahí, ¿hay algún justo? ¿Quién es justo? ¿Quién es el justo según la palabra de Dios? ¿El Señor? Cuando el justo gobierne será cuando Cristo reine. Cuando el justo gobierne será cuando el Señor establezca su reino en la tierra y realmente haya justicia. Mientras tanto, ningún justo nos va a gobernar. Y el que diga que lo va a hacer es un completo mentiroso, porque eso no va a ser así.
Entonces debemos de tener cuidado con todo eso. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Después de haber evidenciado las verdaderas motivaciones de la gente, y notemos que aunque se acercaron a él reconociéndole como rabí, en el versículo anterior observamos que le dijeron rabí, no le dijeron eres el Hijo de Dios, el Mesías, sino le dijeron eres un maestro, eres un rabí. Después de esto el Señor les dice en advertencia que no deben trabajar y esforzarse excesiva y exclusivamente para satisfacer las necesidades corporales. Estas personas trabajaron para hallar a Cristo y llegar a donde Él estaba. Siguiendo al Señor, estaban trabajando, ¿por qué? ¿Por lo espiritual? Por la comida. Solo pensaban en la comida que les podía dar y en su bien transitorio. Aquí nuestro Señor no tenía la intención de fomentar la ociosidad ni la vagancia. Que de pronto muchos pueden decir, pero mire, ahí Cristo dijo que trabajar por la comida, pues no nos está diciendo eso el texto. Sería un gran error suponerlo. ¿Adán tuvo un trabajo en el huerto? ¿Antes de la caída? ¿Qué ocurrió después de la caída? ¿Cómo le fue el trabajo a Adán después de la caída? Y hasta el día de hoy, trabajo sigue siendo trabajo. No es fácil. Y los hombres y las mujeres que también trabajan lo saben. Trabajo es trabajo y es difícil. Por fácil que parezca, todo trabajo tiene complicidad. Y Dios estableció el trabajo, aún antes de la caída. Lo que pasa es que después de la caída el trabajo se hizo adverso. Pero el trabajo es una bendición de Dios, no una maldición. Ahí se han escuchado una canción del mundo que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Seguramente lo compuso por ahí algún costeño. Son tan diligentes. Uy, perdón con los costeños que están por aquí, no quiero ofender. Pero el Señor estableció el trabajo y siempre vemos que el trabajo es una bendición de Dios. Nadie debe avergonzarse por pertenecer a la clase trabajadora. Nadie debería avergonzarse por trabajar. Por el contrario, si su trabajo es humilde, si el trabajo que usted está desarrollando de pronto no es algo así como gerente de la compañía, pues no importa, hermano, no se avergüence de eso, sírvale al Señor y trabaje como si lo estuviese haciendo, dice la palabra, para el Señor. El mismo Señor trabajó. Pablo también lo hizo. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo tenía un trabajo secular? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Tiendas de campaña. Él trabajaba con sus manos. Entonces la palabra de Dios por ninguna parte nos dice que el trabajo es malo o que dejemos de trabajar, porque también nos dice que el que no trabaje tampoco come. Lo que Jesús quería reprender la atención excesiva a las necesidades del cuerpo mientras se descuidaba las necesidades del alma.
Lo que reprendió fue el hábito común de trabajar únicamente por las cosas terrenales, materiales y temporales, preocupándose únicamente por lo presente y descuidando la vida eterna, futura y venidera. Debemos considerar que el Señor pronunció estas palabras con un buen motivo. Pero podemos pensar, ¿cuántas personas hoy en día están trabajando por la comida que perece y han pasado por alto la advertencia que el Señor hace aquí? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuánta gente trabaja de noche y día por la comida que perece, sin hacer nada por sus almas inmortales? Muy dichosos aquellos que pueden sopesar entre las necesidades del cuerpo y del alma y así anteponen la salvación en su orden de prioridades. De una cosa podemos estar completamente seguros, mis hermanos, y es que quien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué ocurrirá con esta persona? Todas las cosas le serán añadidas. Entonces, ¿por qué enfocarnos en buscar las añadiduras antes de lo que es verdaderamente importante y trascendental, de lo que realmente nos importa para nuestra eternidad? Nuestro Señor desea que nos esforcemos a encontrar el alimento y la satisfacción para nuestras almas, alimento que solo Él proporciona en abundancia. Pero el que desee tener lo que debe hacer, ¿qué dice el Señor aquí? Trabajar, trabajar. Entonces, ¿qué debe hacer la persona que desea el bien de su alma? Trabajar. ¿Y cómo debe trabajar? ¿En qué cosas debe ocuparse? ¿En qué? No escucho. Predicando, compartiendo el Evangelio, sí, pero ¿qué más? En la oración, en la meditación constante de su palabra, en su lucha diaria contra el pecado, porque todos llevamos luchas diarias contra el pecado, y el que diga que ha derrotado al pecado completamente en su vida es un mentiroso. Hasta el último día que estemos en este cuerpo, y mientras en nosotros exista esta vieja naturaleza, ese viejo Adán, esa naturaleza caída y corrupta, siempre vamos a tener la tendencia a hacer lo malo. Entonces, la carrera, la lucha, la contienda cristiana se trata de un día a día de decir no a mi carnalidad, no a esa vieja naturaleza, a morir cada día con el Señor y a seguir adelante para Él y en Él. Entonces, de algo podemos estar seguros, y es que nunca habrá alimento espiritual sin trabajo. Debemos esforzarnos, correr, luchar y poner todo el corazón en los asuntos de nuestras almas. Sería una maldad permanecer quietos e indiferentes frente a los mandatos específicos del Señor. La comida que a vida eterna permanece es la satisfacción de los deseos del alma y la conciencia. Las grandes necesidades de la naturaleza humana son la gracia,
la misericordia, el perdón de pecado y un nuevo corazón. Estos son bienes que a nuestra alma duran para siempre. Independientemente de cuán carnales y malvados sean los hombres, vemos que el Señor les habla. Dice ahí el pasaje: la comida que a vida eterna permanece, solo el Hijo del Hombre os dará. Nuestro Señor presenta el remedio y pasará a un hermoso sermón. Aquí observaremos que el Señor dará un hermoso sermón tocante a lo que se ajustaba en la mente de sus oyentes. ¿Por qué ellos estaban buscando a Cristo? ¿Qué deseaban de Él? Comidita. Los había dejado el día anterior saciados, llenos. Entonces, como ese día amanecieron con hambre, salieron a buscarle para que otra vez volviese a alimentarles. Y como tenían eso en sus mentes, entonces el Señor pasa a decirles la verdad, aprovechando lo que ellos están pensando. El Señor tenía la facilidad de hablar a las personas siempre de esa forma. ¿Recuerdan cómo lo hizo con Nicodemo? Ese hombre que se sentía orgulloso de ser un judío, que era un maestro en Israel muy respetado. ¿Qué le dijo el Señor a ese hombre? Que tenía que nacer de nuevo. A la mujer samaritana que estaba enfocada solamente en el agua del pozo, el Señor le dijo: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Al joven rico que tenía sus esperanzas en las riquezas y en los bienes de este mundo, el Señor le dice: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y hallarás tesoro, ¿en dónde? Esas palabras fueron como un cuchillo para ese muchacho. Él tenía sus esperanzas en las cosas materiales. Además tenía un concepto demasiado alto de sí mismo. Que venga el Señor a decirle: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Una vez le tocó la parte sensible. Podríamos decir que le puso el dedo en la herida. Y el Señor siempre hablaba de esta forma. Y aquí observamos que le dice a este hombre, a esta multitud que venía a él: les hablará del pan de vida. Les hablará del pan de vida. Y más adelante observaremos que el Señor dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Tienen hambre? Sí. Entonces Jesucristo les dice: vengan a mí. Yo puedo saciar esa necesidad de sus almas. Yo puedo saciar esa hambre espiritual. Pero podemos meditar entonces con base a lo que hemos estado hablando. ¿Qué nos diría el Señor a cada uno de nosotros? Si el Señor habló a Nicodemo de una forma, a la samaritana de otra, al joven rico de otra, ¿qué nos diría el Señor a nosotros? A cada uno en particular, ¿qué nos diría el Señor? Por otra parte, debemos señalar la promesa de Cristo. Nos dice que Él mismo nos dará el alimento eterno. Estas palabras son realmente bondadosas y estimulantes. No importa qué tanto alivio necesiten las almas hambrientas, Cristo está dispuesto a concederlo. No importa cuánta misericordia, gracia, paz y fortaleza necesitemos, el Hijo del Hombre dará con liberalidad.
Y termina el pasaje diciendo, porque a este señaló Dios el Padre. Otra versión dice, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. En la antigüedad se utilizaba un sello y era una señal de propiedad, autoridad, seguridad y autenticidad. Dios envió y aprobó a su Hijo, lo acreditó como alguien verdadero para hacer su obra, alguien para llevar a cabo su propósito y voluntad. Las escrituras y los documentos públicos en la antigüedad se sellaban para dar testimonio de su validez y para conferirles autoridad. Es decir, que un documento que no estuviese sellado no valía. Y aquí el pasaje nos dice que Dios selló a su Hijo, puso el sello en él para darle autoridad, veracidad y poder, para que su voluntad fuese prosperada en su mano. En el consejo eterno de Dios, el Padre ha sellado, nombrado y designado al Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, para ser el dador de vida eterna a los hombres. Interesante. ¿Quiere encontrar la vida eterna? Ya la encontramos, amén. Esta vida se encuentra en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un predicador llamado Henry Martin, esto fue una historia real, estaba sirviendo al Señor en la India y había visto que la gente solo acudía a él en busca de un alivio transitorio y no se preocupaban en absoluto por su predicación. En su desesperación estaba a punto de abandonar el ministerio cuando el Señor le guió a este pasaje. Este hombre leyó este pasaje que acabamos de observar en esta mañana, que el Señor le estaba hablando y explicando que Él era el pan de vida a todas estas personas que venían a Él a buscarlo por interés. Entonces este hombre pensó, si el mismo Señor no se desanimó ni avergonzó de predicar a un grupo que solo buscaban pan, ¿quién soy yo para no hacerlo? Interesante. El Señor no se desanimó en anunciar la verdad a nadie. Y a pesar de que conocía las intenciones y las verdaderas motivaciones del corazón de la gente, eso no hacía que el Señor se desanimara en su propósito, en llevar a cabo lo que el Padre le designó para hacer. Si el Señor se hubiese detenido a pensar en la gente y hubiese dicho, no, pero es que estos discípulos que están conmigo durante todos estos años y les he hablado, les he enseñado de una y otra manera, los he guiado, he estado con ellos todo el tiempo, les he ayudado, y apenas yo me muera, esta gente va a regresar al mar otra vez a pescar. Seguramente el Señor ni siquiera hubiese ido a la cruz, porque el Señor lo sabía todo. Pero mire que a pesar de todo, el Señor no se desanimó por nada. Él siguió adelante y fue a la cruz y murió y resucitó, y un día vendrá también. Oremos.